Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte del sermón u homilía, como también lo llaman, y vamos a seguir en el plan que llevamos. Es una serie de sermones expositivos a través de la carta a los hebreos. Entonces los invito a que abran la epístola a los hebreos. Y vamos hoy al capítulo 11, Hebreos capítulo 11, y hemos llegado al versículo 6. Todo este capítulo 11 está hablando de la fe, Desde el primer versículo, ¿no? Mire usted lo que dice el primer versículo. ¿Qué es la fe? Cuando le preguntan a usted qué es la fe, llévelos a esta carta y a este capítulo 11:1. Ahí dice que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No? Tremendo, ¿no? Es que yo estoy convencido de lo que no veo, pero lo creo. Yo no he visto a Jesucristo, pero creo en Él. Y he visto el poder de su gracia en mi corazón, en mi vida. Y estoy convencido que existe, ¿verdad? Y esta carta nos quiere hablar de eso precisamente. Porque habían varios hermanos en ese entonces que estaban dudando y estaban regresando a su antigua religión. Y el autor aquí, usado por el Espíritu Santo, les dice, tranquilos. No hagan eso, hay que confiar en el Señor y seguirlo con todo el corazón, porque Él es real, Él existe. Ahora, mire hermanos, un día de estos, el Señor nos va a llamar a su presencia. Ninguno pensamos en la muerte, ¿no? Cuando uno tiene por ahí 15, 20, 25 años, no, eso ve su vida, eso hay muchos años por delante, pero cuando ya empieza uno a llegar a esta edad, ahí es cuando uno empieza a decir la cosa se está acercando. Tenemos que ir a la presencia de Dios. La Biblia dice que usted tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo. Si usted tuvo fe en nuestro Señor Jesucristo, va a recibir recompensa. Entonces, de eso nos está hablando acá, ¿no? Hoy como ayer, la Biblia nos dice algunas cosas. Dice que el que se acerca a Dios, el que hace unas oraciones, por ejemplo, o en su mente piensa en Dios, el que se acerca a Dios, debe creer que Él existe. Vamos a mirar el versículo 6 entonces. Hebreos 11:6 dice lo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que Él existe. Está diciendo aquí la Escritura. Entonces tenemos que tener una convicción de lo que Él es. Ahora, uno habla con personas que no son creyentes realmente, ni tienen ninguna iglesia, ¿no? Y uno habla con ellos acerca de Dios y ellos dicen, a veces escuchaba a muchos que dicen, no, sí, tiene que haber un ser supremo, dicen algunos, tiene que haber un ser supremo. Y con eso pretenden que ya están creyendo en Dios, pero no, hermano. Cuando alguien dice, es que yo creo en un ser supremo, pero ¿quién es ese ser supremo? ¿Quién es? Yo tengo que creer en Dios según se me ha revelado en las Santas Escrituras. Aquí nos dice cómo es Dios y quién es Él. Y es en este Dios en el cual debo creer. Porque si no tengo claro quién es Dios, voy a terminar creyendo en un fantasma de mi propia imaginación. Y así hay gente, ¿no?
tienen unas fantasías y creen en Dios de muchas maneras, pero no es como a mí se me ocurra, es como la palabra nos lo revela. Y la revelación nos enseña que Dios es soberano, nuestro creador, santísimo, altísimo, perfectamente justo, grande en misericordia y en gracia para los pecadores, por ejemplo. Él recibe a los pecadores, a aquellos que andan equivocados en la vida y lejos de Él. Bueno, y también no solo hay que creer que Dios existe, sino que Él es galardonador. Mire lo que dice el versículo 6 después. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios es un recompensador, Dios es un remunerador. Dios nos premia. ¿A quiénes? A los que diligentemente le buscan. ¿Qué es buscarlo diligentemente? ¿Qué será eso? Aquí dice que tenemos que buscar a Dios diligentemente. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos que tenerlo a Él como nuestro Dios y Señor, tener comunión con Él, no esporádicamente cuando tenemos problemas. Porque hay personas que no piensan en Dios, pero cuando hay problemas ahí sí se echan la bendición y vamos a ver qué hacemos. Y hacen una que otra oracioncita por ahí. No. Eso no es buscar a Dios diligentemente. Cuando una persona es diligente en buscar a Dios, está orando, meditando en su palabra, adorándolo. Ahora, no quiere decir que uno tiene que estar arrodillado con la Biblia abierta, no, pero uno puede estar, si me permiten la palabra, sintonizado con el Señor todo el día. ¿Ve? Yo oro permanentemente, mentalmente, cuando voy en la calle, cuando voy por allí, cuando me suceden cosas, yo clamo a Dios, le oro a Dios, y cuando oro personalmente en mi cuarto y me encierro con Él, a confesar mis pecados, a pedirle cosas que necesito y abrir mi corazón. Y lo busco diligentemente, eso es. Y Dios nos recompensa, aquí dice, aquí promete que Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, hay un punto importante aquí que tratamos en la escuela dominical. Significa lo que hemos dicho, que si yo obedezco a Dios y Él me premia con la salvación, ¿entonces es algo que yo me he ganado? No. La salvación no se puede ganar. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. No es que usted se gana la salvación porque ora mucho, o como dicen, reza mucho. No. La salvación es un regalo de Dios. Y cuando buscamos a Dios, Él también nos recompensa. Y ambas cosas son un regalo. Lo que Él nos da son regalos de su gracia, son recompensas. Aunque somos pecadores y no merecemos nada, pero Dios nos entiende y sabe que lo necesitamos. Y cuando acudimos a Él, Él acude también en nuestro auxilio. ¿Cómo Dios nos recompensa cuando le buscamos? ¿Cómo es que Él lo hace? Primero, Él nos escucha y nos ayuda cuando le buscamos diligentemente por medio de Cristo. Cuando uno se acerca a Dios y uno le confiesa sus cosas y le cuenta sus cosas y le pide asuntos, Dios no tiene por qué concedérselos, o uno no puede ir a pedirle esas cosas a Dios como pretendiendo que es que uno es muy bueno y que se las merece. No, no es así. Él nos escucha a pesar de que somos rebeldes y pecadores. Y cuando nos arrepentimos, Dios como un Padre nos perdona y nos recibe. Eso ya es un premio grande, ¿no? También cuando
Él nos asegura, y la palabra nos asegura, que en Cristo somos amados y aceptados. La Biblia dice que cuando yo oro a Dios tengo que hacerlo por los méritos de Cristo, no por lo que yo soy. Si yo le pido a Dios cualquier cosa, sea espiritual o material, tengo que decirle: Señor, es por tu amor y tu misericordia que te lo pido, y porque Jesucristo tiene los méritos. Él murió por mí en la cruz. Respóndeme, Padre, no por lo que yo soy, por lo que Cristo ha hecho por mí. Es por los méritos de Cristo, es así. Y también el Señor nos dice que Él nos ayuda en nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales. Y finalmente, pues nos va a llevar al cielo. Y allí experimentaremos su gloria y todas las riquezas de su gracia. Entonces, todo lo que Dios nos da, todo lo que con lo cual Él nos premia, es algo de su gracia. Es un don que uno recibe, que no lo puede ganar. Ahora, alguien puede decir: bueno, pero si yo realmente no sirvo para nada, Dios me escucha no por lo que yo soy un pecador, soy malo. Entonces, no debo preocuparme, porque al fin y al cabo la salvación no depende de mí, depende de Él. Pues hermano, sí y no. Es cierto, nosotros no nos podemos ganar el cielo, no podemos. Somos pecadores, eso está claro en la Biblia, ¿no? El cielo es un don de la gracia de Dios. Sí, pero también es cierto que el cielo no es para los descuidados. Una persona puede decir: no, es que yo recibí a Cristo en mi corazón, yo creo en Él, y en la iglesia, yo asisto a la iglesia todos los domingos y me hice bautizar, ¿no? Pero resulta que es descuidado en muchas cosas, no tiene en cuenta a Dios en lo que hace, no estudia la palabra, no ora, es un descuidado, pues no está buscando a Dios diligentemente, que es lo que dice la Biblia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a las multitudes en Juan 6:27? No pierda de vista Hebreos, ya regresamos, ponga ahí una tarjeta o un dedo, miremos atrás Juan 6:27. 6:27. Resulta que si usted lee el capítulo 6 de Juan, el Señor el día anterior alimentó a 5,000 personas, ¿no? Hizo un milagro, multiplicó los peces y los panes, alimentó a 5,000 personas, un milagro de Dios, nadie puede hacer eso. Lo hizo Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y al día siguiente Él se fue para otro lugar, el Señor Jesucristo. Y la multitud lo seguían al Señor. Y en el versículo 25 de Juan 6 dice lo siguiente, que la multitud lo encontró al otro lado del mar. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, estaban buscando al Señor no verdaderamente por la vida espiritual, por su salvación, por buscar el perdón, sino porque Dios les había llenado el estómago el día anterior. Y si Jesucristo lo dice es porque en el corazón de ellas, de estas multitudes, había un interés personal, egoísta. Y luego en el 27 el Señor les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. No es que uno se va a volver un místico,
No, usted sigue siendo el que es, estudiando, trabajando, luchando por su familia, por su hogar, pero en medio de todo eso usted tiene que buscar al Señor, amarlo, obedecerlo, orar, seguirlo. Es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, resumiendo ese detalle que acabamos de ver, dice lo siguiente, podemos pensar en esto. 1, el cielo es una recompensa de Dios, pero uno tiene que hacer lo propio. Hay que buscar a Dios diligentemente, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que cumplir con nuestros deberes cristianos, hay que hacer el bien. Uno no se puede acostar a dormir porque ya es salvo y no va a hacer nada. Segundo aspecto, entraremos en el cielo, pero hasta que terminemos nuestro trabajo aquí. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4, 7, 8? 2 de Timoteo 4, 7, 8. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue un hombre usado por Dios. Él tenía buena familia, tenía buena educación, buena posición social y económica. Pero él, después de que conoció el Evangelio y a Cristo y se dio cuenta de lo que era la salvación, y Dios lo llamó, lo siguió con alma y corazón. Y el apóstol decía, mira, a mí los títulos universitarios, la posición económica y social me importa nada, es una basura. Todo eso, yo prefiero conocer a Jesucristo. Y aquí en esta carta, aquí en 2 de Timoteo 4, 6, él dice lo siguiente, parece que ya estaba en los últimos días. Y dice lo siguiente, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Recordemos que él, dice la tradición, no está en la Biblia, pero dice la tradición que fue decapitado por orden del emperador romano. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es una bendición. Que uno cuando vaya a morir, si Dios le concede eso, estar consciente pueda decir, yo he acabado la carrera. Yo cumplí como cristiano lo que tenía que cumplir. No me voy a salvar por eso, pero fue lo que Dios me mandó. Y lo que sentí en mi corazón, y por eso amo a Dios. Por eso digo, yo he peleado la buena batalla contra el mal, contra Satanás, contra mi pecado. He acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que tenemos que nosotros ojalá decir al final. Otro aspecto, hermano, es que Dios nos asegura que podemos esperar fruto de nuestra labor. Claro, ¿no? Eso es cierto. Dios nos va a recompensar. En esta vida lo va a hacer y en la eternidad lo va a hacer de manera total. ¿Por cuáles méritos? ¿Por los míos? No. ¿Por los suyos? Tampoco. Por los méritos de Cristo. Todo lo que recibimos es por los méritos de Jesús. Él es el que merece todo y lo ha hecho por nosotros. Bien, y ahora y en Hebreos 11 pasa otro tema muy interesante, hermano, Hebreos 11, 7. Después de hablar de que hay que creer que Él existe, hay que tener fe en el Señor. Luego en el 7 dice, por la fe Noé, porque en este capítulo 11 el autor pone de ejemplo a todos los grandes hombres del Antiguo Testamento y las grandes mujeres del Antiguo Testamento. Aquí dice entonces, trae a recordación la vida de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que Dios es recompensador de los que le buscan, pero es vengador de quienes lo desprecian. La venganza es de Dios, no es de los hombres. Dios es el que aplica correcta justicia. Y con la destrucción del mundo antiguo, nosotros hemos hablado del diluvio universal. Cuando yo estaba en la escuela me enseñaban en historia sagrada esto del diluvio universal, siendo niño. Pero el diluvio universal fue la destrucción de Dios debido al desagrado por el pecado de los seres humanos. Y dice la Biblia que Dios destruyó toda carne, todo ser humano. Solamente conservó a Noé y su familia. ¿Y lo hizo por qué? ¿Porque Noé era bueno? No, por su infinita gracia. Porque Él quiso mostrar su gracia en Noé, este hombre. Y vale la pena ir a Génesis 6:8. Vamos al comienzo, al primer libro de la Biblia. Génesis 6:8. Leemos, creo que desde el 5 inicialmente, desde el 5. Ya la humanidad se ha poblado a partir de Adán y Eva, ya ha crecido, ya se ha desparramado por los pueblos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice aquí la revelación? En 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Algo terrible. Cuando las generaciones empiezan a decir, es decir, piensan en todo menos en Dios. Es un estado de corrupción enorme. Así era el mundo en ese entonces. Dice, y se arrepintió Jehová. Esto es porque Él habla en términos humanos. Dios no se arrepiente, pero Él habla en términos humanos para que lo entendamos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Porque Dios es una persona. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Dios. Es lo que dice acá. Y hay algunas cosas que nos llaman la atención de la vida de Noé. Una, Noé tuvo en cuenta la advertencia de Dios. La segunda, fue impulsado a temer a Dios y a obedecer lo que Dios mandaba. Porque en el relato uno ve que Dios le dice, bueno, construya un arca, un barco inmenso. Y también esa fe de Noé hizo posible que se salvara él y su familia, pero al mismo tiempo él dio testimonio y el mundo se condenó mientras él fue salvo. Y dice la Biblia que él llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Y todo eso lo hizo por la fe y se salvó por eso, por lo que Dios hizo por él. Entonces, cuando Noé recibió esa revelación de Dios que el mundo se iba a acabar, Noé no dijo, no, tal vez el mundo sí, pero yo no, yo soy un elegido, yo soy salvo. Él no se cruzó de brazos, él fue diligente en hacer lo que Dios le había dicho y utilizó los medios que Dios le proveyó para su salvación. Y eso lo entendemos ahí en Génesis 6. Miremos otra vez Génesis 6, ya lo leímos hasta el 8, ¿no? Dice, Noé halló gracia delante de Dios. Y si saltamos al 12, ahí en el capítulo 6, 12, ¿qué dice? Dice, y miró Dios la tierra,
y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y Dios le da instrucciones a Noé de lo que tiene que hacer, ¿no? Por eso él obedeció. Y luego, en el versículo 17, ¿qué dice? Más abajo, dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y abajo en el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto es algo tremendo, hermanos. Ahora, los ateos, porque es que el relato, bueno, empezando porque hay gente que dice que esto es un libro viejo, que este es un libro antiguo, por allá cuando no existía ni radio, ni luz, ni avión, y que eso pues era una sociedad casi cavernícola la que creía en estas cosas, pero hoy en día que se va a poner uno a creer en que Dios va a destruir esto. Es más, yo creo que son mentiras que Dios mandó un diluvio, así piensa la gente hoy, ¿no? Pero resulta que también han habido investigaciones donde en muchas partes del mundo, en ciertos lugares altos, han encontrado fósiles. Y lo que demuestra eso es que ahí había agua antes, ¿verdad? Cuando yo voy aquí a Villa de Leyva siempre digo eso, ¿no? Va uno por los desfiladeros, bajando hacia Villa de Leyva, si se va por Tupá, y empieza uno a encontrar moluscos y cosas de fósiles. Es más, hay un museo allá donde hay un fósil acuático. ¿A qué hora hubo agua ahí? Y lo que se sabe de muchas culturas que dicen que ellos tuvieron también en sus relatos muy antiguos unas inundaciones impresionantes, me dice que el diluvio es real. Es tremendo estas cosas, pero hay que tener fe, ¿verdad? De tal manera, hermano, que nosotros tenemos, como ya lo leímos en el versículo 13, que Dios dice: voy a acabar con todo, voy a hacer juicio, que no halló gracia delante de Dios, y Dios le dijo cómo se podía salvar. ¿Y sabe cuál es el problema también? Que hoy, de igual manera, Dios nos ha advertido de lo que va a venir. La gente atea se burla, ¿no? Aunque hay unos por ahí diciendo que no, que el mundo se va a acabar es por el cambio climático. Pero no creen en Dios, ¿no? Pero que el mundo se va a acabar. Y yo les digo, no, el mundo no se va a acabar por el cambio climático, se va a acabar es porque Dios va a intervenir. ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses 1:7? Segunda de Tesalonicenses 1:7. Carta del apóstol Pablo, Segunda de Tesalonicenses 1:7. ¿Qué dice la palabra? Que hay una profecía. Dice: y a vosotros, le dice a los cristianos que estaban sufriendo en aquel entonces, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Nosotros creemos que Dios es el que le va a poner fin a este mundo, Él lo ha dicho en las Escrituras. Entonces, Dios también nos ha dicho lo que tenemos que hacer aquí nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tener temor de Dios, obedecer sus mandamientos. Y hay una cosa que tenemos que entender. Nuestra salvación es presente y futura. ¿Eso qué quiere decir? Ya somos salvos. Ya el Señor Jesucristo nos rescató, perdonó nuestros pecados, nos dio una vida nueva, hemos sido regenerados. Pero todavía falta que esa salvación se complete, ¿no? Por eso algunos dicen que es ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no, ¿verdad? Hay cosas que hacen falta. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues tenemos que ser fieles a Dios, luchar contra el pecado que nos quiere dominar, no dejarnos seducir por el mundo perverso y no dejarnos engañar del diablo, ¿no? Debemos obedecer a Cristo, porque es la manera de salir adelante. ¿Qué dice el Salmo 119? Salmo 119. Salmo 119, 97. Es de los salmos extensos. Salmo 119, versículo 97. ¿Qué tenemos que hacer nosotros mientras todas estas cosas se van desarrollando? Mire lo que decía el salmista, decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Es lo que hemos dicho. Nosotros amamos el mandamiento de Cristo, amamos al Señor. Todo el día pensamos en esta bendición grande de Dios, ¿no? Porque Él nos ha perdonado, nos ha ayudado a arrepentirnos de nuestros pecados, todos los días nos cuida de peligros y cosas, y estamos expectantes porque nosotros no sabemos cuándo va a ser este asunto. No sabemos. Jesucristo dijo que el día y la hora nadie la sabe, pero esto se va a acabar, ¿no? ¿Quién podrá escapar? Los que son como Noé, ¿no? Que tienen fe y que obedecen. Y volvamos entonces allá a Hebreos 11 para terminar, Hebreos 11:7. Con esto termino. En Hebreos 11:7. Volvamos a leer lo que ya leímos hace un momento. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, nosotros hemos sido advertidos. El apóstol Pedro dice que este mundo va a ser quemado por fuego. Algo parecido a lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. Acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces la fe movió a Noé a la acción, trabajó, creyó a Dios, hizo lo que Dios le mandó y salvó su casa. Y por ese testimonio el mundo incrédulo se condenó. Probablemente muchos se burlaban de él, no le ponían atención. Este viejito está muy loco, que es que todo va a ser inundado. ¿De dónde sale semejante idea? Pero cuando llegó. Y estaba yo leyendo un libro de eruditos sobre este tema, qué fue lo que pasó.
libro cristiano, y dice que eso fue un cataclismo impresionante, porque se abrió la tierra y sacó toda su agua, más el agua que cayó por mucho tiempo. Un cataclismo impresionante. Y la Biblia dice que va a haber un cataclismo aquí, de otra manera, pero que Él se salvó por la fe, por la obediencia. Conclusión a esto, hermanos. El Nuevo Testamento nos revela que Cristo, con su muerte en la cruz, satisfizo la justicia de Dios para que nosotros no seamos condenados. Él pagó la pena que merecemos por nuestros pecados, ¿no? Y por eso somos salvos hoy en día. También nuestra fe nos debe llevar a la obediencia, ¿no? Si alguien dice, no, yo creo mucho en Dios, yo creo mucho en Cristo, pero resulta que no obedece, no lee la Biblia. Por poner un ejemplo, aquí dice, no diga mentiras, pero se le olvida la hora de la verdad y dice mentiras. Aquí dice, no robe, pero es pícaro y ladrón. Y dice que es cristiano y que tiene mucha fe. Pues no tiene fe, se está engañando. Nuestra fe nos lleva a la obediencia, ¿no? A buscar a Dios de verdad. Vamos para el cielo. Eso es una realidad, aunque hay gente que no cree en el cielo, ¿no? Pero vamos para el cielo. Y si uno no cree en el cielo, más perdido está. Vamos para el cielo, pero entre tanto caminamos con Dios en obediencia. El mundo se puede burlar de nosotros, los que creemos. El mundo puede despreciarnos, pero nosotros confiamos en el Señor y a Él le agrada eso. Y por eso somos herederos del reino de los cielos. De manera, hermano, que termino con un último versículo de un profeta. Isaías 55:7. Isaías 55:7. Profeta Isaías, siglo VII antes de Cristo. ¿Qué dijo él? Isaías 55:7. Voy a esperar un poquito. Lo dijo en el siglo VII antes de Cristo. Es decir, lo dijo más o menos hace 2700 años. Dijo lo siguiente, Isaías 55:7 dijo, desde el 6, vamos a leer desde el 6. Buscad a Jehová, o sea, buscar a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos que buscar a Dios. Mañana no sabemos, ¿verdad? ¿Usted busca a Dios con diligencia? ¿Con diligencia? ¿O usted cree que la vida cristiana es acordarse uno de Dios por ahí de vez en cuando las cosas andan mal, cuando la plata no está alcanzando, ¿no? O cuando está enfermo, ¿verdad? ¿Busca usted a Dios con diligencia? ¿Él es lo primero en su vida? ¿O usted anda buscando sus propios intereses porque usted es orgulloso, egoísta, todas esas cosas? Recuerde que tenemos que prepararnos. El asunto de la salvación no ha terminado todavía. Es más, si uno dice yo soy cristiano y soy salvo, hay que demostrarlo. Para eso se necesita la fe. Y la fe es un don de Dios, es algo que Dios nos da. Entonces usted tiene que clamar a Dios, buscarlo y decirle, Señor, perdóname. Tal vez yo no soy tan buen cristiano realmente. Tengo muchas cosas que soy incrédulo. Y eso es algo triste, ¿no? Cuando uno hace una oración pero está lleno de incredulidad.
Uno está pidiendo cosas, pero en el fondo está diciendo, ¿será que sí será cierto? ¿Y será que Dios sí? ¿Será que Dios me escucha? ¿Y qué tal que no? No, hermano, eso no es fe. Hay que creer que Dios existe y que Él nos premia y que es verdad. Ayúdame, Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, en esta hora. Señor, aquí hemos leído en tu palabra santa, en el relato bíblico, que sin fe es imposible agradarte, pero a la vez que tenemos que acercarnos a ti, buscarte en oración, en meditación, leyendo la palabra, obedeciendo tus mandamientos. Nos dice esto la Biblia, que este mundo pues es perverso, que somos tu pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de la fe, el pueblo de las promesas, un pueblo salvo, y que todos los días tenemos que prepararnos y andar en obediencia, porque no sabemos cuándo vamos a morir, pero además de eso no sabemos cuándo se acaba esto, este perverso sistema, este perverso mundo. Quisiéramos que no fuese así, pero tu palabra es profética y es verdadera. Muchos en los tiempos de Noé pensaban, eso son mentiras. Hoy también. Tú nos lo enseñaste en tus evangelios. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.